Muy buenos días, siendo las 8 de la mañana de este viernes 26 de febrero del año 2021. Estamos dando inicio a otro desayuno de coyuntura de la Fundación Club de la Libertad. Este es un evento que venimos realizando todos los días viernes a partir de este horario. Ya desde hace prácticamente 7 años ha sido uno de los primeros eventos que desarrollamos con el club, con la fundación. En su momento lo hacíamos en un formato presencial. Nos encontrábamos una vez al mes, generalmente, en algún café de nuestra ciudad de Corrientes, y ahí nos dedicábamos a charlar, a desayunar principalmente, y a charlar los temas de coyuntura que llamaban la atención y se planteaban en la mesa de la charla matutina. Esta modalidad se tuvo que trasladar a partir del año pasado a este formato interactivo, a este formato virtual, por cuestiones de pandemia, y de la misma manera que todos los eventos de la Fundación se han visto trasladados a este formato todos los días viernes del mes, y estamos realizando de esta manera estas charlas e invitando gente de todo el país. Mi nombre es Thor Shea, soy uno de los directores de la Fundación Club de la Libertad, y les damos la bienvenida a todos los que están presentes ya temprano en este momento, 8:02, y vamos a ir presentando el tema del día, donde los tenemos al doctor Diego Farisano, jefe del Departamento de Laboratorio y Bioquímica Clínica del Hospital de Campaña de aquí de la ciudad de Corrientes, y al exdiputado nacional, médico, magíster en gestión y economía de salud, Sergio Whisky. Ambos están aquí para charlar con ustedes. En un principio van a tener cada uno la oportunidad de estar exponiendo sus posiciones, sus ideas, en más o menos un bloque de 20 minutos cada uno, sería lo apropiado, y luego arrancamos con un bloque de preguntas y respuestas por parte de los presentes. El tema de hoy, el tema que nos trae son los vacunatorios VIP, algo que, bueno, ha hecho eclosión a nivel nacional y que ha hecho, entre otras cosas, tambalear, bien, al gobierno nacional. Así estamos en este momento, vamos a tratar el tema. Les damos las bienvenidas, le agradecemos mucho la presencia al doctor Diego Farisano, al señor Sergio Whisky. Muchas gracias por su presencia. El señor Sergio Whisky está desde Chubut, desde el Bolsón, ¿no es así? Y el señor Diego Farisano, obviamente, desde aquí, desde la ciudad de Corrientes. Bienvenidos a todos. Ustedes sabrán quién quiere empezar. Creo que Diego ya tiene habilitado su micrófono, así que le damos la palabra al doctor Diego Farisano con ustedes. Muchas gracias. Buen día, Thor. Buen día a toda la audiencia. Bueno, como todos sabrán, este tema está a flor de piel para todos en el país. Y a raíz de esto me puse a pensar y a analizar cómo se fueron dando los hechos. Hice un examen retrospectivo y cuando comenzó toda esta historia. Hace un año atrás teníamos un Ministerio de Salud que planteaba de que la pandemia no nos iba a llegar, que cualquier estrategia preventiva para la llegada de este virus no tenía sentido, donde se desaprovechó el margen de tiempo para prepararse que podríamos haber ganado, ya que fuimos uno de los últimos países, así que corrimos con la ventaja de tener la experiencia, los aciertos y los errores de otros países, y no lo supimos aprovechar. Mientras tanto, se seguían recibiendo vuelos internacionales en Argentina. Mientras tanto, las encomiendas, los correos internacionales seguían llegando, los containers se seguían abriendo.
cuando el mundo ya estaba pensando en qué estrategia y qué instrumental y qué recursos iba a necesitar para hacer frente a esta pandemia, nosotros estábamos como si fuésemos de otro planeta. Ya arrancamos mal, o sea, el Ministerio de Salud, que debería ser de la Nación, que debería ser el primero en medir y darse cuenta de la gravedad de lo que se venía, era el primero que estaba negando. Después hubo la discusión de si las provincias podían tomar arbitrariamente la decisión de hacerse cargo de sus cuarentenas y de sus sistemas de salud cuando por ley las provincias tienen la autonomía de su salud. Y el Estado quiso interferir en esto cuando las provincias empezaron a reservar y a comprar respiradores, que el mundo lo estaba haciendo, porque obviamente el mundo se estaba anticipando a que iba a necesitar respiradores. Y muy acertadamente la provincia de Corrientes, junto con la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad de Santa Fe, se pusieron a desarrollar respiradores que se podían construir acá. Pero digo para que se entienda desde dónde partimos. El mismo Ministerio de Salud, que debería dar la tranquilidad hacia la sociedad, no tenía rumbo. El mismo ministerio que debía dar datos científicos a los profesionales, no nos daba. Los diferentes equipos de salud tuvimos que empezar a recabar información de las diferentes revistas y publicaciones internacionales, a lo cual ya estamos acostumbrados, pero no es así en la función que debería haber cumplido a nivel nacional el ministerio. Se agregaron algunas locuras de la misma sociedad, del uso de barbijo sí, el uso de barbijo no. Se discutía si el barbijo se usaba de un lado, del otro, cuándo, cómo, si había que lavarse o no. Realmente una psicosis colectiva que agravó la situación. Y la ausencia de profesionales en el área que capaciten a los formadores de salud, a los formadores de opinión pública, porque uno en los medios también escuchaba gente no capacitada hablando de temas que no eran de su competencia profesional. Se escuchó hablar a médicos de asuntos bioquímicos, a infectólogos de asuntos bioquímicos, a clínicos de asuntos de infectología, y se perdió el valor de la especialidad. O sea, no se le dio importancia a la palabra de los especialistas en su área, que era lo que necesitaban. Dentro de esta psicosis colectiva también pasó los famosos aplausos, donde los aplausos eran del balcón para la calle y en los pasillos de los edificios, los que estábamos en el frente de la batalla éramos señalados y algunos eran expulsados de sus edificios. O sea, esta es la realidad que pasamos. Esta fue la tormenta que pasamos y el ministerio seguía ausente. Luego siguió la cuarentena. La cuarentena que ya todos sabemos que no fueron 40 días. No dieron certeza a la población, no dieron un plan para los equipos de salud. Por suerte, lo que nos tocó a nosotros acá desde el gobierno provincial, desde marzo el gobierno tomó conciencia del riesgo, marzo del año pasado, del riesgo que era esta enfermedad, y bueno, ya todos saben, nuestro hospital de campaña se montó en tiempo récord, con una capacidad de 1000 camas,
y se convocó a los mejores especialistas, lo que debería haber hecho Nación, donde cada uno opinó en su área y en sus competencias. Por supuesto, no cerrándose, pero para eso cada uno estudió. He visto hablar personas vinculadas a la seguridad de pandemia, de salud. Y por supuesto he escuchado aberraciones que en cualquier libro de primer año de las ciencias médicas se describe. Después festejamos que le vaya mal a los vecinos, festejábamos que le vaya mal a Brasil, festejábamos que le vaya mal a Estados Unidos, y cual Boca River apostábamos por alguno a cuál le va mejor y a cuál le va peor, defendiendo un modelo que en ninguna crisis se debe hacer. Uno tiene que concentrarse en lo que hace y tratar de hacerlo lo mejor posible, teniendo en cuenta las variables de cada país, porque dos países, Argentina, Brasil, no son lo mismo. Los índices no se miden de la misma forma, los testeos no se hacen de la misma forma. La distribución demográfica de las ciudades y de la gente no es la misma, la velocidad de contagio no es la misma. Desde el punto de vista epidemiológico se dijeron aberraciones desde Nación. Entonces, realmente nos sorprende, realmente nos agarras de improviso este tema de la vacunación VIP. Realmente no, a mí por lo menos no. La base de todo esto pasa por la ética. La ética que faltó cuando se hizo un velorio de 1 millón de personas, que fue de público conocimiento. La ética que faltó para decidir y discernir entre quienes tenían que salir a trabajar para mantener la economía y quienes no. No es tan difícil, existen los censos, yo podría haber hecho una selección de acuerdo a grupos etarios, a profesiones, a servicios, e ir largando controladamente a diferentes sectores de la sociedad, porque el porcentaje de pacientes que se iban a enfermar y que iban a terminar necesitando una terapia intensiva es un porcentaje relativamente fijo. Entonces no es tan difícil. Si yo largo una actividad que tiene 1 millón de personas, el 3% es lo que yo tengo que aguantar. Y se podía hacer una cuarentena selectiva. Entonces, volviendo al tema principal, pero tenía que hacer esta revisión. Acá lo que falta es ética. Adelantarse en la cola no es delito. Yo me repreguntaría eso, porque más allá del aspecto legal, yo quiero ver, y que me gustaría preguntarle a mis colegas que fallecieron esperando una vacuna. Yo quisiera ver a los familiares de amigos que tuve que fallecieron esperando una vacuna. Y ahí entra algo fundamental. La salud y la justicia social que tanto pregona este gobierno se basa en la equidad. La equidad es darle a cada uno lo que su condición requiere. Su condición requiere. Entonces, es justo, es ético, es equitativo poner una vacuna a una persona que no está expuesta al riesgo, que no tiene comorbilidades, que su probabilidad, que está estudiada y demostrada científicamente, es baja, y gastar un recurso tan valioso como una vacuna, que es escaso a nivel mundial,
en una persona que su riesgo es mínimo, cuando hay personas que por su condición el riesgo es altísimo. Sería muy bueno que esto de no adelantarse a la fila se les explique a las personas mayores o a las personas que tienen muchas comorbilidades, que están aterradas, y están aterradas hace un año. Entonces no solo acá se discute si nos sacaron la posibilidad de una vacuna o no, más allá de que yo la recibí. Yo hablo por mis padres, yo hablo por los padres de mis amigos, por mis abuelos, por los abuelos de mis amigos. Acá el problema es peor todavía, porque le robaron la luz al final del camino, la luz que todas las personas y todos los profesionales, pero sobre todo las personas de riesgo, estaban esperando. Y esa luz se la alejaron. Y ahora no creen, no saben, y perdieron toda esperanza. Es decir, le robaron la esperanza a un pueblo entero, sin considerar de que esas personas están aterradas y encerradas hace un año sin ver a sus nietos, hace un año sin juntarse en familia. Porque esas son las personas que realmente querían la vacuna. Los que andaban de fiesta en fiesta asumieron el riesgo. Y ahí podríamos poner de nuevo la ética, ver qué tan bien aplicada la ética individual, la ética social. El daño colateral que generó esto es terrible. Si las máximas autoridades, que eran los que tenían que garantizar y certificar que el proceso era equitativo, que el proceso se cumplía bajo todas las normas de seguridad y trazabilidad de las vacunas, y que los mecanismos de contralor funcionaban, fueron los primeros en colarse. ¿Con qué cara, con qué ética, con qué moral un profesional de la salud puede categorizar a un paciente para decirle, mira, vos tenés que recibir tal o cual tratamiento, vos tenés que recibir plasma, suero, vos tenés que tomar esto? Donde la sociedad no tiene certidumbre en salud, somos nosotros los que tenemos que dar la certidumbre, en base a nuestros estudios, en base a nuestra experiencia. Entonces el daño no fue solo hacia la presidencia o solo hacia el ministro, que ahí es irrisorio. Todos deberían haber presentado la renuncia, todos juntos, desde el primero al último del Ministerio de Salud de la Nación. Porque si no sabían, fallaron en su función principal. Y si sabían, es gravísimo. Me parece que cualquiera de los dos, por honor a la profesión y por ética profesional, lo primero que tendrían que haber hecho es presentado la renuncia. O por lo menos dejado a opción del presidente, que no sé qué tan bien está en ética, porque colarse en la fila no es un delito para él. Ya habla mal de un dirigente que carece de normas morales y de ética. No sabemos en qué se basa, no sabemos para dónde va. Así que el daño ya está hecho, el daño es así. Yo tengo que ir, y ahora cuando tenga que hablar con un paciente, explicarle por qué le tengo que hisopar y por qué no, y tengo que cruzar los dedos de que me crean, porque el descrédito ya está. Así que esa es la realidad, esa es la dura realidad de nuestro país, de esta locura, de la locura de mandar un avión a traer 300.000 dosis para 44 millones de argentinos, 45 millones de argentinos. No cubre ni siquiera el personal esencial.
no nos dieron certeza ni siquiera en qué vacunas íbamos a usar. Y se basaron en una vacuna que, gracias a Dios, anduvo bien. ¿Y si no? ¿Y si tenía efectos colaterales? Donde se vacunó a los centinelas, a los soldados. Si nos quedábamos sin los soldados, si nos quedábamos sin los centinelas. Ética, ¿dónde? Yo no la vi. Bueno, eso nomás es todo, chicos. Muchísimas gracias, doctor Farisano. No solamente importante, sino conmovedor su testimonio. Me pareció realmente muy fuerte, muy bueno, excelente, lo felicito. Doctor Sergio Whisky, su turno, y luego de eso iremos a la etapa de las preguntas y respuestas. Doctor Whisky, todo suyo. Gracias, muy bueno, Diego. Bueno, gracias por la invitación. Tema amplio, complejo. En una Argentina, yo voy a usar una base que se lo recomiendo, en un artículo que lo publicó Santiago Koudalov en La Nación, que él habla de que Argentina tiene una constitución formal, pero ha perdido la constitución moral y le faltó siempre la constitución económica. Y lo que estamos hablando ahora es ese territorio que parece tan blando, pero que es tan sólido, que nos da solidez como sociedad, que son las constituciones morales. Y Argentina viene deconstruyendo la moralidad que la hizo la Argentina que todos sabemos que históricamente fue, o sea, Argentina de la libertad. Y la fue deconstruyendo. Digo, hacer los goles con la mano, que los festejamos todos, tener un expresidente 20 años en el Senado, con sentencia por haber hecho volar a un pueblo completo, bueno, todo lo que todos sabemos. Se paga, en un momento todo se paga, y se está pagando todos los días, y a veces nos pasan dentro del caos que vivimos y el mundo que vivimos acelerado, pasan cuestiones enormes. Y pasa tan enormes que hay un código de ética para el funcionario público que justamente prohíbe todas estas cosas que sucedieron con la vacuna. No es que no está escrito, que no hay una ley, no estará como un punto, un artículo en el Código Penal, pero es ilegal lo que hicieron, además de que es inmoral. Hay toda una construcción, parece que nos olvidamos en esta Argentina que también describió Carlos Nino en el libro La anomia boba, un país al margen de la ley. Nos sucede esto: cuando estamos al margen de la ley, estamos al margen de la generalidad, y la generalidad es lo que trajo el movimiento liberal a nivel mundial con la Revolución Francesa, de salir del despotismo, donde el gobernante hacía lo que se antojaba a sus placeres, y eran los monarcas, y todos los acompañantes de ese monarca en el castillo hacían desastres. Bueno, esto es lo que sucedió en Argentina. Nosotros estamos como una etapa predemocrática, cuando uno pierde esa generalidad, donde uno no respeta la ley. La ley es un decreto que declaró el estado de emergencia sanitaria, y ahí el propio presidente lo dijo, que ese decreto a él le permitía hacer entender por las malas a aquellas personas que no entendían, y él los definió, aquellos vivos eternos de Argentina que se colaban y que hacían las cosas arriba de los bobos. Nos definió como bobos a lo que esperábamos. Bueno, esto sucedió. Digo, es una crónica de una muerte anunciada de una Argentina que intenta correrse de ese lugar. Hay un libro muy interesante que creo que muchos lo habrán releído, que es de Marcel Proust, que es La peste, que habla de esto. Y cuando uno agarra ese libro y lo lee, va a ver cada personaje que está tan bien descrito ahí. Ve que el presidente va a tener un nombre en esa novela, yo voy a tener un nombre, Ginés González va a tener un nombre en esa novela, y lo vamos a leer como una novela que nos va a angustiar. Bueno, es lo que sucedió en Argentina, y me parece que ahí es el gran desafío que la política tiene que meter. Esto no lo tiene que vivir solamente como un episodio a ver si aprovechamos y le caranchamos un poco de poder al partido gobernante. Tenemos que, nosotros como espacio alternativo, tenemos que dar una alternativa ética diferente, y tenemos que en esto ponernos
mucho más potente en esta área, que a la mayoría le cuesta entrar, que es la ética. Y me estaba tratando de acordar el nombre de una antropóloga que dio una charla en Bariloche sobre salud, y hablaba que ética, ella la usó como una figura mística en la cual venía de Eticom. Eticom era el pastor que llevaba a todo su rebaño a donde había buena alimentación, donde había buena pastura. Esa era la figura que ella usó. Bueno, a nosotros no nos están llevando al lugar donde hay buena pastura, nos están llevando a los lugares más secos, donde no hay agua, y ahí hay toda una dirigencia que tenemos que replantearnos seriamente, con firmeza, y no corporativamente. Y esto va a implicar que muchos conocidos, muchos compañeros de la militancia, muchos amigos de la militancia, correligionarios de la militancia, van a tener que correrse de esos espacios, porque no entienden la importancia que tiene ser funcionario público, y sobre todo con la relevancia de un ministro, del secretario del ministro, porque no estamos hablando de un nombre y apellido Ginés González, estamos hablando de un ministro, y el ministro tiene que ser cuidado y tiene que ser cuidadoso de su cargo. Así que ahí es el gran debate que tenemos que dar, y me parece que está ausente todavía. Estamos viendo nombre y apellido de los vacunados, pero ya el hecho está, hubiera sido uno, son 10 o 20 o 30, la gravedad es enorme. Perú renunció hasta el presidente por todo este caos. Esto es lo que sucedió en Perú, no es que no sucedió en la humanidad está infectada por estas conductas que nos permiten convivir peor con una pandemia, pero la sindemia, como dicen los americanos, que es esa pandemia que se para arriba de otra pandemia, la otra pandemia que tenemos es esta falta de códigos morales compartidos. Y acuérdense que moral viene de morada, y la morada es el lugar compartido, donde uno puede compartir los valores, donde uno sabe dónde está cada cosa y cómo se va a compartir, cómo se va a lograr convivir con ciudadanos en el mismo lugar. Bueno, en Argentina debemos reconstruir eso urgente. Me parece que es un llamado de alerta enorme. Más allá que nosotros consigamos vacunar a todos, vaya a saber en qué tiempo, nosotros de acá tenemos que salir un poco mejores, porque acá se les fue la vida a varias personas y a varios amigos de la profesión, compañeros de laburo, de los hospitales, que la están pasando recontra mal porque no están en condiciones a veces mentales ni físicas para enfrentar ya tantos meses de incertidumbre. Así que creo que es una oportunidad importante para que la política ponga una mirada y se haga cargo también de la constitución moral de Argentina. Me parece que eso es recontra importante. Si no, uno no puede vivir en libertad. Y cuando uno tiene miedo, pierde la libertad. Y si uno está en una situación de miedo por un virus, pero además tiene situación de miedo porque los funcionarios que tienen el deber ético de cuidarnos hacen estas avivadas. Así que más delictivo que eso no es necesario que esté descrito en el Código Penal. No es necesario. Para mí tiene un fundamento ético enorme que está antes que la ley, mucho antes que la ley. La ley ayuda para que entremos todos en la generalidad, pero sepamos eso, es decir, que nosotros con la democracia liberal se entró por un exceso de despotismo que llevó a la gente a un estado de prisión permanente. Y nosotros no podemos entrar a ese lugar. Tenemos el deber ético, el deber moral y el deber como políticos de que la política se haga cargo de esto, no de ver cuánto nos sale solamente, que hay que mirarlo, porque eso también tiene un trasfondo ético. Si vamos a pagar 10 veces más el transporte aéreo por llevarlo en un avión que diga Aerolíneas Argentinas, y estamos complicados. 10 veces más en un país pobre, tiene un imperativo ético ser eficiente. No es solamente una tecnocracia eso. Cuando uno está pobre tiene que cuidar el mango más todavía. Y el código de ética además habla específicamente de esto, como la probidad, la honestidad, la transparencia. Habla de esto. El funcionario público que asumió y no lo leyó, está complicado. Y estamos muy complicados nosotros que
ese código que marca cómo debemos trabajar nosotros, por si algún sonso no sabe cómo hay que trabajarlo, porque es de sentido común trabajar, es decir, uno tiene el honor y la responsabilidad de trabajar para la sociedad. Yo soy, desde que me recibí, soy médico público. Trabajé en un hospital de acá del Bolsón, trabajé en el hospital, soy médico terapista de Bariloche, fui director de otro hospital en Cipolletti, trabajé en la obra social provincial, y digo, antes que la ley administrativa me gobernó la ley ética, mucho antes. Y todo lo que hice lo hice en función de esa ética que a uno lo enorgullece tenerla al frente de una función pública, que es doblemente más exigente que la ética personal, y que la ética personal o la moral personal es respetable en las elecciones, en los valores que uno, pero hay una ética compartida y unos valores compartidos que constituyen todo este tramado de plexo valorativo donde se para la ley, que hay que cumplirla. Tener todos los funcionarios guardados bajo protección del Congreso no es bueno. No es bueno. Si nosotros tenemos que saber que no es una vivada esconder en prerrogativas que algunos los pueden interpretar para que son prerrogativas y otras que son derechos y otras que son porque uno es un diputado o un senador, la ley le va a actuar distinto que a un ciudadano de a pie. Esos privilegios traen y se ven muchísimo en estas actitudes. Hay una construcción que llevó a que hoy un presidente diga que colarse no está mal, que está mal pero que no es ilegal o no es un delito. Tenemos que haber derribado muchas barreras de contención para que un presidente diga lo que dijo. Tiene pero una gravedad enorme lo que dijo. Yo lo entiendo y entiendo la situación personal, todo eso, pero él es, además de Alberto Fernández, desde ese lugar lo entiendo, es presidente y tiene que cuidar la palabra con un valor ético enorme. La palabra construye realidades. Si un presidente dice no es delito avivarse, no es delito adelantarse en las colas, uno ve en los bancos cómo a veces tuvimos que poner colas especiales para los abuelos, cuando en realidad no tendría que haber sido especial. Toda la sociedad tendría que dejar pasar a los abuelos adelante, porque es así, es nuestra responsabilidad social. Tuvimos que poner carteles, prioridad a las embarazadas. ¿En qué sociedad vivimos que nos tienen que poner un cartel recordando que a la embarazada hay que cuidarla y que tiene que tener una situación especial y cuidada por todos nosotros? Y ahí voy con la centralidad, me parece. Los países avanzados democráticos que han construido esta democracia liberal y que construyeron las singularidades importantes que tenemos como seres humanos, avanzaron de la democracia formal, reflexiva, donde el voto universal, donde la ley nos hace iguales a todos, esa generalidad que hablaba recién, avanzaron al cuidado de las personas en su singularidad. Y ahí las instituciones son claves. Cuando uno va a un hospital y lo toman como un número, está complicado el hospital, está complicado el médico, porque el médico que labura así, a la larga se termina quemando. Ningún ser humano quiere ser un robot. Por más que por momentos en las guardias estemos así, que entró un dolor de cabeza, entró un Angor, entró un dolor de pecho, entró un politrauma. Y en un momento dado le ponemos nombre y apellido a ese trauma, y a ese infarto, y a ese dolor de cabeza. Porque si nosotros nos robotizamos, estamos complicados nosotros. Nos vamos a dormir mal, vamos a vivir mal y vamos a sufrir la profesión. Ningún médico, ningún enfermero se puede automatizar. Bueno, y en eso es lo que está planteando mucho las sociedades avanzadas, que nosotros debemos apuntar ahí. Que como sociedad, como instituciones, tenemos que encontrar la singularidad de cada persona para darle ese cuidado necesario que ellos tienen, más allá de la generalidad. Porque eso contiene, y eso nos hace más vivible la sociedad, cuando la humanizamos más todavía. Yo admiro y soy un promotor a todas las evoluciones tecnológicas. Y la tecnología a nosotros nos va a sacar todo el trabajo rutinario que nos robotiza. Digo, no puede ser que una persona esté administrando a la entrada del hospital a quién le da turno, a quién no le da turno. En algún momento dado, ustedes saben que ese personal de contacto se termina quemando. Es complicado estar al frente de tanta demanda, entonces hay métodos hoy, se puede dar, entonces
y se puede autogestionar. Cada persona tiene que tener la libertad de decir a qué hora puede ir al hospital, sacarlo de su casa, no tener que hacer una cola infrahumana a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana en un hospital público, para que lo puedan atender a las 3 de la tarde. Me parece que ahí nosotros tenemos que apuntar, y todo esto nos pone en alerta por la pandemia. Y la pandemia la vamos a curar si la empezamos a ver, que está parada sobre algo que nos enfermó antes, como sociedad. Y en ese también ahí recomiendo el libro de Saramago, el de la ceguera, Relato una ceguera, me parece, que habla de esto, es decir, que hay en un momento dado la sociedad se pone ciega y no saben qué pasó, pero en realidad habla de esto, habla de que no podemos ponerlo como parte del paisaje, que el presidente diga lo que dijo, que la cancheríemos, que hagamos goles con las manos y lo aplaudamos y pasemos de ídolo porque hacemos goles con las manos. Adelantarse en semáforos está mal y es peligroso. Bueno, vacunarse antes está mal y es peligroso, porque si uno se vacunó no teniendo la indicación técnica que los técnicos habían dicho, están poniendo en riesgo a gente que lo necesita antes que a uno. Y lamentablemente en este momento tenemos que saber que tenemos prioridades. Primero los médicos, las seguridades, ahora los abuelos más de 80 años, que es donde más se muere la gente. Después los entre 60 y 80, y después aparecen los que tienen riesgos, que son jóvenes pero que tienen factores de riesgo. Es una prioridad que nos hace mejor como sociedad. Y si uno respeta eso, está diciendo yo pongo en riesgo mi vida para un beneficio de todos. Yo no estoy vacunado porque no tengo factor de riesgo, hoy no estoy trabajando en contacto con los pacientes, estoy haciendo teletrabajo, entonces no tengo que estar vacunado. Y me voy a vacunar cuando me llegue el turno. Y me parece que no tiene que ser algo excepcional. Creo que la gran mayoría lo hacemos, pero los vivillos, que muchas veces terminan premiados con cargos públicos, no deberían empezar más un cargo público cuando debería ser eso, que cuando uno transgrede una norma ética en un cargo público, no podría tomar más un cargo público. La sanción me parece que debería ser, porque después nos reciclamos, además el cerebro nos engaña, porque el cerebro termina acordando lo reciente, nos terminamos olvidando que, como sociedad rápidamente nos olvidamos qué pasó hace 2 años, o 3 años, o qué pasó en el 90, qué pasó en el 2001, 2002, por qué llegamos a esas situaciones. Bueno, todo eso, yo agradezco que exista el periodismo que nos haga recordar todas estas cosas, y que exista gente que nos haga recordar qué sucedió, porque digo, si no, no aprendemos más, que es otro deber ético. No cometer el mismo error. Nosotros somos como el día de la marmota, todos los días nos levantamos con la misma historia de siempre. La inflación, que hay algún funcionario que recontratrucho, que hay alguno que tiene sentencia pero que es senador y zafa, y que el amigo del intendente se vacuna y los otros no se vacunan. Bueno, todas esas noticias, cambiarle el nombre de vacuna y todas las noticias, es decir, país de capitalismo de amigo, en el cual el empresario que es amigo del poder tiene el laburo y el que no, el otro la tiene que padecer todos los días. Bueno, no es raro que un presidente en ese contexto diga. Y por otro lado, no hay que ser lineal. Si nosotros solamente leemos vacuna como problema ético, estamos no viendo todo el contexto. Hay un contexto que permitió que un elefante esté disimulado dentro de un bazar porque está lleno de elefantes. Está lleno de elefantes. Entonces, ahí es un gran desafío como sociedad y como partidos y nosotros como dirigentes. Nosotros, cuesta mucho, porque cuesta mucho pelearse con amigos que vinieron militantes cuando un amigo se manda algo que no es delito, pero que hace un favor o que está por fuera de los códigos de ética de funcionario público. Cuando uno sabe que lo está haciendo, lo tiene que decir y tal vez denunciar internamente. Y eso no significa ser un buchón, porque también te califican cuando uno va tratando de construir, porque nadie es perfecto, tratando de construir un poco mejor la sociedad. Tal vez el propio grupo se corporativiza con el que cometió el problema y sacan al que lo denuncia. Bueno,
El dilema de Berbisky es un dilema enorme, digo, porque por un lado le dicen buchón y por otro lado el tipo mandó al frente en sus códigos a su supuesto amigo. Es un dilema enorme, pero como periodista primero no lo tendría que haber hecho, primero, porque él critica y además está en representación del CELS. No se tiene que olvidar eso, es decir, un lugar de derechos humanos. Y los derechos humanos son derechos. Y básicamente la centralidad del derecho es que uno es igual ante cualquiera, que no importa si es amigo del ministro o no es amigo del ministro, que uno tiene un derecho para cumplir. Y si él tiene una particularidad, y ahí voy a la democracia, seguro que el sistema le va a dar esa particularidad y lo va a cuidar. Porque no hay una democracia firme si no hay una democracia del cuidado. Llámese Berbisky, llámese Diego Farizano o llámese Sergio Whisky. Si yo tengo una particularidad en el hospital, me van a atender con esa particularidad, más allá de mis derechos sociales y civiles. Y bueno, y es un monumento a la falta de ética lo que hizo Berbisky. Por eso digo que esto es una construcción, un tipo que vive peleando por los derechos humanos, que haya hecho esto, y que diga me equivoqué nada más. Tiene que renunciar al CELS, tiene que pedir perdón a los derechos humanos, tiene que hacer muchas conductas que sean educativas para todos, y que nos ayuden a todos, y que creamos en el que tenemos al lado, porque nos cuesta creer ya hasta en los amigos, en una sociedad así, porque no sabes cuándo te va a meter un gol con la mano. Entonces, me parece que la relevancia de la vacuna, que en esta cuestión numérica parece poco, tiene una relevancia enorme porque es lo que nos da el piso para trabajar todos los días y ser más eficiente. Y cuando uno es más eficiente, no es que ahorramos plata, cuidamos vidas. Secundariamente se puede ahorrar más plata. Porque cuando uno muere antes de lo debido, la sociedad se pierde un ser que nunca más se va a volver a repetir. Y bueno, y ese ser puede ser una oportunidad para el vecino, para su familia o para la humanidad, ese vecino que se muere antes. Entonces tiene un peso la ética, y si nosotros no sabemos que las sociedades más eficientes son más éticas, estamos perdidos. Y ahí me parece que es la relevancia de este hecho, y por eso me encantó que hayan hecho esta reunión, porque a veces discutimos cómo tenemos que hacer un plan sanitario, y damos por hecho que hay una ética, pero bueno, en Argentina vamos a tener que discutir a lo que supuestamente está, y bueno, discutir es esto, ponerse al día de cuáles son los códigos éticos que constituyen a la nación y constituyen un sistema sanitario. Y por último voy a decir que mi postura con respecto a todas las medidas sanitarias que se han tomado, yo tengo una postura que se llama la mirada que es los determinantes sociales. No hay ninguna medida sanitaria que favorezca a la salud si vos atacás a la educación y si vos atacás a los ingresos de la familia. Es lo que determina que vos seas sano o enfermo. Dentro de un tiempo, no va a ser mañana. Si vos atacás la educación hoy, dentro de 5 años vas a tener más embarazos no deseados, vas a tener más cánceres de mama, más cánceres de útero, vas a tener más infartados, vas a tener más obesos, vas a tener más hipertensos. La educación es la promoción de la salud. Y si uno hay trabajos que si uno se infartó con un gemelo, yo tengo 55 años, y si yo tuviera un gemelo y nos infartamos los dos y vamos al mismo hospital y nos atiende el mismo médico con los mismos sistemas y todo eso, mi hermano terminó el secundario y yo no terminé el secundario, el que tiene más riesgo de complicaciones es el que no terminó el secundario, o sea, yo. Es muy pesada la educación. Entonces, perder un año de educación y que no estemos planteándonos desde el primer día, como hicieron en todos los países, que deberían entrar, porque los docentes estaban en riesgo, tenemos que ser un país muy jodido, porque había compañeros del edificio o vecinos de la cuadra que eran médicos, enfermeros, bioquímicos, que le estaban poniendo el lomo y la vida en el hospital, y a riesgo de enfermarse y algunos fallecer como fallecieron muchos. Digo, que una profesión como la docente, que es de menor riesgo porque está más alejado, pongan primero su vida antes que la de la sociedad,
Porque digo, lo que hemos generado con las medidas sanitarias es una bomba sanitaria para el futuro. Ya estamos viendo que la mayoría de los cánceres de mamas en muchos lugares están siendo avanzados. Hay datos de Inglaterra que los tienen medidos todo y nosotros en varios hospitales tenemos cánceres de mamas mucho más avanzados de lo que estaban antes de la pandemia. Están llegando las operaciones más tarde. Muchos dejaron el tratamiento. Retomar un tratamiento es re complejo. El acceso al diagnóstico precoz en cáncer es clave. Entonces, todo esto es un marco ético y hay que aprovecharlo. ¿Nos duele? Nos duele a todos, pero no quedarse lamiendo las heridas. Nosotros tenemos la obligación moral de que sea un aprendizaje durísimo para la sociedad, pero decir, bueno, hasta acá llegamos. No puede ser que la canchereen y encima un diputado nacional diga que él no sabía que era ilegal lo que estaba haciendo. La verdad que, por el lado que lo miren, lo que se ha dicho de los actores que estuvieron involucrados, por el lado que se mire, cuesta entender que no haya más indignación de la que hay. Y indignación sobre todo de la máxima responsabilidad nacional, que es el presidente. Yo entiendo que tenga que administrar el quilombo, lo entiendo, pero tiene una responsabilidad para la cual él se propuso. Como persona lo entiendo, yo no puedo estar en la piel de él, la verdad que hubiera estallado, hubiera infartado en el primer día, pero digo, él se propuso, sabía de esto y sabía que esta situación era así de grave. Y por último, la realidad es compleja, no la miremos linealmente. Por eso, buenísimo lo de Diego, que le dio contexto, cómo se fue construyendo. Cuando nosotros perdemos la capacidad de mirar el contexto en el mundo que estamos, en la sociedad que estamos, en la historia argentina que nos llevó a esta realidad, en la cual todavía seguimos discutiendo paradigmas del 70. Digo, eso está. Yo no lo comparto al modelo setentista, pero está y hay que intentar hacer el debate y las acciones necesarias para resolverlo pronto. Porque digo, estamos como la novela de Saramago, estamos en una pandemia de ceguera. Y miremos o dejémonos guiar por aquellos que todavía hoy la vista la tienen bien puesta y nos hacen ver un poco el futuro. Yo creo en el futuro, por eso hago medicina y hago terapia intensiva. Sería complicado que un terapista no sea optimista, pero también sé de la realidad. Y hay mucha gente piola. Nosotros con Diego nos conocimos en un espacio que se formó el año pasado en plena pandemia, que somos todos trabajadores de la salud, que somos del PRO, y estamos tratando de sacar núcleos de ideas para llevar y empezar a trabajar, y la estamos discutiendo con peronistas, con radicales, porque creemos en esa dinámica democrática en la cual somos iguales, y además tiene otra particularidad, somos todos del interior, porque otra mirada centralista nos hace perder. Porque el problema que tiene Capital Federal y el problema que tiene Gran Buenos Aires no es el problema que tiene Argentina, es totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, requiere de miradas muy diferentes para cada lugar y este tema en particular requiere una mirada mucho más amplia. Acá se tienen que sentar todos los diputados, todos los senadores y juntarse con expertos en ética para que se den cuenta en el problemón que tenemos. La deuda externa es nada al lado de esto. Porque esto que nosotros podemos llegar a resolver va a resolver la pobreza. Si nosotros resolvemos el problema ético, resolvemos la pobreza. No. En un país como el nuestro, que todos los años sigue aumentando la pobreza, es dolorosísimo desde lo emocional, desde lo afectivo, pero también es recontra preocupante desde lo ético. Tenemos algunas preguntas, doctor Whisky, que quisiera compartir ya con ustedes. Gracias, muy bueno. Perfecto. Y de paso, comentarle a la audiencia que si tienen alguna otra inquietud o pregunta para hacer, pueden tanto ponerla en el chat del Zoom, como pueden también eventualmente levantar la mano en la modalidad de Zoom, y a partir de eso pueden pedir la palabra eventualmente. Vamos por orden de llegada de las preguntas. Una de las primeras
Dice, ¿qué resortes legales tiene el ciudadano para reclamar transparencia en el proceso vacunatorio? Para ser más específico, me interesa que se publiquen las listas de los vacunados. Aquí, en Corrientes, el ministro Cardoso dijo que no haría pública tal información, pues es un acto médico y confidencial. Esa es una de las preguntas. No sé, calculo que el doctor Farisano estaría más a mano para esta respuesta. Bueno, respecto a eso, sí. Justamente la base de toda esta discusión es la ética. No sería ético desde el punto de vista profesional, y saquen a los políticos, que yo publique una lista donde figure la mamá de Sergio, donde figure la mamá tuya, Thor, donde figuren familiares, porque va a ser una guerra de ciudadanos contra ciudadanos. O sea, ¿por qué te eligieron a vos? A ver, demostrámelo. Y eso va a traer más psicosis social y va a traer más problemas. Que hay que investigar, y que hay que denunciar en el caso de que se sepa, hay que denunciarlo, por supuesto, pero todo por el camino de la justicia. Sí, Sergio, vos estabas levantando la mano. Sí, ¿se puede dar información cuántos se vacunaron de los profesionales? ¿Cuántos se vacunaron más de 80 años, que son hoy los docentes que se empiezan a vacunar? En general. Y si hay alguno que no es docente, que no es sanitario, que no es vigilancia y que no tiene más de 80 años, ahí hay que ver, lo tienen que poner, decir, y ponerlas por qué se vacunó. Y el acceso a la transparencia se llama acceso a la transparencia, acceso a la información pública. Es una ley que la hicimos nosotros en el gobierno y tiene tiempos concretos cómo tiene que responder cada uno. Así que es una herramienta importantísima para una sociedad liberal. Me parece que ahí la pueden usar cualquier ciudadano de a pie y cada institución tiene tiempo para responder. Es una ley que la puede usar para cualquier cosa, no solamente para las vacunas. Perfecto. Hay un par de momentos que rescato de las charlas que dieron ambos. En un momento, Diego recordaba que en el fragor del peor momento, cuando la gente estaba más paranoica con la cuestión de la pandemia y todos los demás, ustedes que estaban en la línea de fuego al frente, tenían que encontrarse eventualmente con las puertas del edificio cerrado donde vivían, porque la gente les negaba la posibilidad de seguir conviviendo con ustedes por miedo, pura y exclusivamente. O sea, ese es el tipo de sociedad al que generalmente, con el que generalmente tenemos que convivir en esta Argentina. Convengamos que estamos en una Argentina donde, y hago una referencia también a lo que comentaba el doctor Whisky, acá el gol con la mano se festeja y ha sido un gol nacional. No sé si recordamos ese pequeño detalle. Igualmente la historia, la idea de denunciar convirtiéndose en buchón. Lo de buchón es un dialecto absolutamente tumbero. Ser buchón es algo que nos han metido en la cabeza a lo largo de muchísimos años de cultura delictiva, donde no podés denunciar porque eso es ser buchón. Y la moral del argentino pasa por ese lado, pasa por la contraria del resto del mundo, así de simple. Tengo una pregunta justamente de Franco Marconi, que siguiendo la línea del doctor Whisky, le gustaría preguntar cómo podría ser la sociedad para reconstruir esta moralidad si perdimos el sentido de la igualdad ante la ley y la ciudadanía teme que el gobierno le quite lo poco que tiene. Tengo abierto el micrófono, ¿no? Sí. Bueno. Ahí nosotros en el grupo de trabajadores de salud es participación. Nosotros decimos músculo político. Más participamos, más músculo político va a haber. Creo que es metiéndose. Yo sé que es recontrario meterse en política, y porque a veces estás con gente que directamente en tu vida cotidiana no la elegirías, pero es importante estar. Me parece que participar, participando así en estos espacios, en los debates que dé cada partido, por más que sea distintos partidos, tienen que estar y meterle presión cara a cara a los dirigentes que participamos y queremos ser candidatos alguna vez. Yo creo que ahí es muy bueno la pregunta del abogado. Y quiero decir que había un abogado, alguien ahí dando vuelta,
que después se bajó, que se llama, de apellidos Jacobasi. Acá hay una ciudad que se llama Jacobasi, que es de un ingeniero Jacobasi, así que capaz que después, si lo llegan a encontrar, porque ahora no está, les voy a pedir por favor que me contacten a ver si tiene algo que ver con los amigos de acá de Jacobasi, que está toda la familia que vive en Buenos Aires, estaría bueno contactarlo. Una pregunta acá de uno de los directores de la fundación, el doctor Carlos Hernández, nos dice: ¿las investigaciones con plasma o ivermectina tienen un protocolo de bioética que se aplique actualmente? Sí, por supuesto. Por supuesto, todos los protocolos pasan por comité de ética y se basan en comité de éticas internacionales. No se puede hacer ciencia sin ética. Fíjense lo importante que es la ética, que si nosotros dejamos de lado la ética, perdemos la vara con la cual se mide toda la ciencia. Como en una parte yo dije, ¿qué crédito nos va a dar la sociedad si no somos éticos al hacer ciencia? ¿Sí? Ya no nos cree, no nos va a creer nadie. Ya de por sí el ciudadano es escéptico. Ya la sociedad actual es escéptica, donde todo lo googlean, todo lo buscan, y en Google hay información muy valiosa, como hay información que es desinformación, no es información, donde la solidez de la información y donde la robustez de esas informaciones es realmente escueta, es muy escasa. Sí, Sergio. Coincido ahí con Diego. Diego lo puso hoy en su exposición, el tema de la vacuna sin fase 3 y sin evaluación de pares, que es el método. Es decir, si hay algo que los liberales tenemos, es método. Me parece que la democracia es un método, es intentar siempre repetir para ir corrigiendo aquellas cosas que hacen. Bueno, el método científico es igual, y el método científico tiene exigencias valorativas. Básicamente, si estamos intentando construir una verdad, que no existe en el mundo la verdad, pero acercarnos a esa verdad es con esos pasitos, fase 1, fase 2, fase 3, y en el medio todos los códigos de ética que exige a nivel internacional y a nivel nacional, que cada hospital lo tiene. Cuando uno le va a dar un tratamiento a un paciente, tiene que estar seguro que ese tratamiento está validado por ese método. Llámese para un cáncer, para la presión o para la diabetes. Entonces, muchas veces nosotros tenemos discusiones en los pases de sala y alguno hace algún trabajo o está usando un método o un tratamiento que no tiene buena evidencia, es una pelea enorme y hay que cambiarlo cuando la evidencia no es potente. Bueno, esa discusión que se da siempre en los hospitales, en el uso cuando un paciente viene y dice, salió en Google esto, uno va, lo busca y dice, no, mira, no tiene buena evidencia, no te lo recomiendo, lo puedes usar, pero yo no te lo puedo prescribir. Bueno, esto se derrumbó, esa palabra que yo les daba a un paciente en un consultorio, se derrumbó cuando el Sistema Nacional de Salud argentino y toda la República Argentina dice, nosotros vamos a poner una vacuna sin fase 3. Digo, por eso es tan importante la ética. Por suerte, pasó que la fase 3 apareció y fue evaluada por pares y dijeron que está bien. Pero hubiéramos esperado 2 meses más y se podía hacer. Digo, no es menor este paso que se dio anticipado. Por eso digo que el tema de la vacuna es algo mucho complejo, y acá también hay un dato que Diego lo puso y me parece que hay que resaltarlo. Es decir, se pone en juego muchas cosas cuando uno transgrede tan brutamente la ética que implica el método científico. Doctores Farisano y Whisky, queremos agradecerle infinitamente su predisposición, su tiempo, justamente para quedar dentro del tiempo establecido y para cumplir particularmente con lo que habíamos dicho de 1 hora para este desayuno, como lo hacemos todos los viernes, y para que puedan ambos seguir con su tarea a la cual se dedican. Queremos nuevamente agradecerles y dar por finalizado de esta manera este desayuno de contexto, de coyuntura,
del día de la fecha. Doctor Diego Farizano, doctor Sergio Whisky, las últimas palabras para ustedes, para despedirnos, y así cerramos. Diego. Bueno, gracias, Thor. La verdad es un placer de hablar de algo tan fundamental como los valores éticos. Coincido con Sergio 100%, bueno, ya nos conocemos hace rato, ya tuvimos varias coincidencias. He aprendido mucho al lado de Sergio, es un profesional de excelencia y un ciudadano ejemplar por sus valores éticos, justamente. Yo creo que estos espacios construyen y contribuyen al crecimiento de la sociedad. Debemos participar, los profesionales de la salud no solo nos limitamos a curar, debemos ser promotores de la sociedad y tenemos una responsabilidad más grande aún. Históricamente los profesionales de la salud, la bata blanca, nos da o nos hace ser referentes sociales, ¿sí? Entonces nuestra responsabilidad es mayor, es el doble. Debemos ser muy éticos y cuidar mucho nuestra moral y nuestra conducta, porque nos están siguiendo, nos están mirando. Cada paciente nos toma, con mucha humildad lo digo, pero nos toman como un referente, ¿sí? Por la bata blanca, no por la persona, ¿sí? Pero les agradezco, realmente les agradezco. Sergio, un placer, como siempre. Y con gusto, cuando quieran, estoy disponible para cualquier reunión. Muchísimas gracias, Diego. Sergio, tus últimas palabras. Bueno, Thor, gracias. La genética te manda porque sos un relojito ahí estamos cumpliendo el horario. Diego, un gusto, un placer estar con vos de nuevo siempre. Alberto Medina Méndez también, agradecerle y a todos los que estuvieron presentes. Es eso, está muy bueno poder charlar en esta Argentina tan acelerada y tan vertiginosa, poder parar un ratito y charlar y mirar hacia dónde vamos. Así no vamos bien, que eso me parece que hay que corregirlo nada más, no es dramático, sino que hay que corregirlo. Y está bueno poder mirar más allá del número de vacunas, del número de vuelos, mirar qué le da sustento, qué valor le da sustento a esas decisiones. Y está bueno mirar los errores como sociedad tenemos. Yo no dejo de admirar a Maradona como jugador de fútbol, pero el gol con la mano para mí está mal. No lo puedo decir, yo no lo puedo festejar. Por más que ese día fue para mí uno de los recuerdos que me va a quedar de por vida de cómo le ganamos a los ingleses, pero digo, hiciste el gol, está bien, pero la verdad... Fue con la mano. No hay que festejarlo, exactamente. Y pasa lo mismo con el expresidente que murió hace poco. Digo, todo eso me parece que nos tiene que... no enojarse, sino decir, bueno, es una realidad, porque la política del enojo es imposible de hacer, no nos lleva a buenos lugares. Hay que ser racional, meterle a eso que nos gobierna siempre, que son las emociones, meterle un poco de cabeza, cerrar filas entre la sociedad esta que decía recién el abogado preguntando cómo hacíamos, es cerrando filas. Por más que tengamos ideas diferentes desde la mirada política, tenemos que tener en esto solidez en los valores compartidos. Y ahí me parece que ahí vamos a cambiar como sociedad. Sí, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ustedes dos. Les recordamos a los que nos están viendo que esta misma charla va a estar presente en el canal de YouTube de la Fundación, así que ahí van a poder verla nuevamente y compartirla si es que les pareció más que apropiada. Muchísimas gracias a todos los presentes, a todos los que hicieron preguntas, a los que participaron, y los esperamos el próximo viernes en otro desayuno de coyuntura aquí con la Fundación Club de la Libertad. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, hasta luego. Chao, chao.